NTN 24 debate la noticia vía Skype en Ciudad de México con Víctor Sánchez, analista político y conductor del programa desde las cámaras de Proyecto 40 en Televisión Azteca. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24, por estar con toda nuestra teleaudiencia presente en los Estados Unidos y América Latina. Comienzo por preguntarle, como veíamos en la noticia anterior, mañana se llevará a cabo el segundo debate de los candidatos a la presidencia de México y los aspirantes tendrán 135 minutos para lanzar sus propuestas. ¿Qué temas cree usted que serán los más relevantes en el próximo debate y cómo lograr que esto no se vea como un escenario de ataques como se llevó la imagen en el debate anterior? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Ronald, le envío un saludo al auditorio de Estados Unidos y de América Latina. Fíjate, Andrea, que vamos a ver todo un proceso de... Primero, son 4 los temas fundamentales que se van a tocar, como son desarrollo, seguridad, economía. Y el otro tema que está dentro también del esquema de la agenda es precisamente el apoyo a todos los apoyos sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el próximo domingo, o sea, el día de mañana, vamos a tener a 4 candidatos que van a estar luchando, primero por descalificar al puntero, que en este caso es Enrique Peña Nieto. Después a descalificar, en ese orden, a Andrés Manuel López Obrador, quien está escalando paulatinamente en las encuestas de materialmente todo el país. Estamos viendo que hay encuestas que lo están dando a 4 puntos del puntero y la mayoría lo está dando entre 18 y 22 puntos en segundo lugar, o sea, a diferencia del primero. Veremos descalificaciones, sí, intervenciones donde van a sacar pues muchos de los cadáveres que tienen en el closet cada uno de los candidatos. En tercer lugar, el caso de Josefina Vázquez Mota, únicamente pues va a buscar tratar de robarle la posición segunda a Andrés Manuel López Obrador, porque se ve muy complicado que llegue incluso a ganar las elecciones. Y en el caso de Cuadri, pues es el partido más pequeño que pues está buscando únicamente mantener el registro mediante el 3% de la votación del padrón electoral. ¿Qué tan decisivo puede ser este debate para cautivar el voto de los indecisos, para quienes en este momento están disputando, de acuerdo con los últimos sondeos de opinión, primer y segundo puesto? ¿Es fundamental una buena presentación en este debate o por ahora políticamente las cartas ya están puestas sobre la mesa y no alteraría el orden de ubicación de acuerdo con los sondeos? Fíjate, Ronald, que en el caso de los indecisos, sí, representan el 22% según la mayoría de las encuestas. Esto llevaría a que fuera el objetivo de los partidos políticos. Sin embargo, se establece que viendo el padrón electoral es la lista de todos, absolutamente todos los registrados en el registro electoral. Sin embargo, hay una lista nominal que son los que tienen credencial de elector. Generalmente en México el índice de ausentismo a las urnas es de alrededor del 46-47%, es un promedio en las últimas elecciones presidenciales. Esto nos llevaría a que votaría alrededor de 35 millones de personas. Y de los indecisos, de esos 35 millones de personas, los indecisos, pues sí estamos hablando de un porcentaje importante que llegaría a los 10-12 millones de habitantes o de votantes. El objetivo es de que pues atraerlos, pero ¿cómo atraerlos? Cuando ellos generalmente están muy apáticos de la política mexicana, porque los políticos, bueno, como casi todas partes del mundo, pues únicamente ven los intereses, ya sean personales, de grupo o de partido, y no están interesados en mejorar las condiciones de un país como el caso concreto de México, que tiene enormes carencias y que cada vez sigue incrementándose la pobreza, a pesar del discurso político de todos, absolutamente todas las instituciones partidistas. Por eso, el objetivo que yo veo el día de mañana es de que pues va la descalificación, quizá traten de denostar al puntero, en este caso Enrique Peña Nieto, sacando algo que no conocemos todavía, algún obús, como dicen, y de esa manera desbancarlo, pero yo veo muy complicado que se pueda, la diferencia que en la mayoría de las encuestas de más de 20 puntos, pues esto es muy difícil remontarlo en ya 2 semanas y media que faltan para las elecciones. Señor Sánchez, como usted lo ha mencionado, estas campañas se han caracterizado por un constante ataque, bien sea de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. ¿Por qué cree usted que aún así sigue liderando las encuestas? Bueno, es algo muy extraño, pero lo que ocurre es que
Al final, los jóvenes del movimiento 132 representan, desafortunadamente, porque a mí me gusta el movimiento desde el punto de vista de que los jóvenes están tomando la palabra, están gritando, aquí estamos, porque en México como que varias generaciones se quedaron en el invernadero. Hoy sí estoy viendo de que los jóvenes que van a votar y sobre todo el movimiento 132 son una enorme minoría, o sea, muy pequeña minoría. Ante esta situación, pues ellos generan también condiciones de choque, como esta estrategia del Partido de la Revolución Democrática, la izquierda mexicana, y el choque en las calles o el enfrentamiento, la intolerancia para poder escuchar otras voces que no sean las suyas. Y esto ha generado también de que la mayoría de los miembros del movimiento 132, que son de escuelas públicas, pues hayan casi relegado a los miembros de estudiantes universitarios de escuelas privadas, las cuales pues han dicho nosotros somos totalmente apartidistas y no estamos en contra de Enrique Peña Nieto ni a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y esto pues ha generado ya divisiones en lo interno y este movimiento de las escuelas públicas, generalmente una buena parte de las escuelas públicas, pues también está llevando a hacer cada vez más pequeño el movimiento 132. Claro, como todo lo que es la estrategia de movilización y asambleísmo, esto es muy llamativo y pues también nos hace ver a los mexicanos, nos hizo ver a los mexicanos de que es necesario que los jóvenes estén participando más en todas las decisiones políticas y sociales de este país, porque de lo contrario, pues estamos relegando a quienes van a gobernar nuestro país en muy pocos años. ¿Qué tan politizado, desde luego, ha estado este debate, esta carrera presidencial y qué tan descuidados pueden estar diferentes sectores de la sociedad y temas esenciales, no solo en el tema de seguridad, que es lo que más afecta en los últimos años a este país, sino también temas de seguridad, inversión, salud, educación? Se han dejado de lado esos temas y se han preocupado más los candidatos por atacarse, por sacarse denuncias en su contra. Sí, la tónica de estas campañas han sido precisamente denostar al enemigo, en lugar de presentar pues, propuestas concretas de cómo se va a resolver, porque es muy fácil prometer, los políticos prometen porque prometer no empobrece, y prometen pues, que va a mejorar la vida, que el país va a estar en mejores condiciones, etcétera, etcétera, pero no nos dicen el cómo. Ya nosotros los mexicanos ya estamos pues, muy entrenados con los políticos que lo único que nos dicen, perdón, lo único que nos están diciendo es de que van a mejorar la educación, que es fundamental en este país, donde estamos en las tablas de competitividad educativa, en poco más, en los niveles más bajos de la OCDE, por ejemplo, donde pertenecemos, o por si fuera poco, en el caso de seguridad, pues todos dicen que van a continuar la guerra contra el crimen organizado, pero no dicen cómo va a continuar la guerra. Andrés Manuel López Obrador dice que va a reflexionar sobre cómo va a ser la guerra. Bueno, yo lo único que pienso, ya llevamos 6 años, casi 6 años en esta guerra y no se ha reflexionado. Ese es un aspecto muy importante. El otro es de que Enrique Peña Nieto, quien es el puntero de las elecciones, pues él dice que va a continuar la guerra en los mismos términos. Entonces, el aspecto de seguridad nos habla de que van sobre la seguridad del gobierno contra el crimen organizado, cuando en realidad el problema más grave que afecta a todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, es la seguridad personal. Los asaltos en las calles, en los autobuses, en los taxis, en las casas, eso es lo que está preocupando muchísimo más, como también la extorsión a negocios donde se están cerrando en este país. Muchas empresas, no se sabe el número porque desafortunadamente no hay estadísticas, pero se han cerrado muchas empresas precisamente por la extorsión del crimen organizado. Señor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24 y por este valioso aporte días antes de las elecciones presidenciales en México. Muchas gracias. Que la pasen bien.